siempre. Amén. Mi hermana Claudia si tiene una alabanza preparada para que esté pasando nuestro hermano. Y sí. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Felipe. Amén. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame. Amén. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. El Señor les bendiga. Cuando sonaba esta alabanza, hermano amado, en mi corazón sentía esta palabra que muchas veces se ha predicado en el púlpito, de gloria en gloria. Podríamos ver a nuestro alrededor en esta hora y podría decir, oh, los hermanos están dispersos en este lugar. Somos pocos hermanos, pero bendito sea el Señor porque se siente la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Podemos ser pocos, pero donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, alabado sea el Señor, allí Él estará. Y se ha hecho presente en esta mañana, como cada día que el Señor nos habla. Alabado sea el Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. Alabado sea Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios?
Alabado sea el Señor. Precisamente la palabra en este día consistirá en la voz, en algo que oímos cada día, en algo que podemos sentir, percibir, podemos expresar con nuestra voz alabanza al Señor, podemos comunicar a un hermano la preocupación, podemos orar. Hay muchas cosas que podemos hacer por la voz. Pero en esta mañana vamos a hablar, se estará hablando sobre algo especial, sobre algo que el pueblo del Señor tiene que conocer. Las 4 voces y el espíritu del hombre. Bendito sea el Señor. No son 4 voces de Dios, porque Dios tiene una sola voz. En esta mañana hablaremos sobre las 4 voces y el espíritu del hombre. La base bíblica de este mensaje, amado hermano, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 13. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Rey que vive? ¿Cuántos adoran al Rey que viene? Alabado sea Dios. Una vez haya encontrado la palabra, amado hermano, póngase en pie para dar lectura de su bendita palabra. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Alabado sea el Señor. Si tienen problemas de encontrar ahí, Reyes se encuentra después del libro de Samuel y antes del libro de Crónicas. Alabado sea Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 13. Muchas veces, amado hermano, tenemos en cuenta en nuestro corazón lo que es la obediencia al Señor, lo que es la santidad para el Señor. Se ha predicado mucho, quizás lo hemos llevado a nuestra vida, no de una manera correcta, al parecer, o a veces de una manera intachable. Yo no conozco su vida, amado hermano. Usted no conoce mi vida, pero el Señor conoce nuestra vida. Y por algún motivo ha de hablar su palabra en este día sobre su voz. A lo largo del Antiguo Testamento podríamos ver que la manifestación de la voz del Señor, capítulo 19, hermano, podemos ver que la manifestación del Señor a través de su voz ha sido como un estruendo, como un ejército que se acerca, así como estruendo de muchas aguas, como voz de trompeta, la voz del Todopoderoso. Pero hoy veremos aquí una pequeña diferencia que no hace disminuir su poder, que no hace disminuir la dirección, el propósito de Dios. Allí, Primera de Reyes, capítulo 19, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, refiriéndose a Elías. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vio y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido el vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel
han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Puedo tomar asiento, amado hermano. Qué tremendo esta situación, ¿verdad? Para conocimiento general, podría decir aseguradamente que todos sabemos qué sucedió con Elías antes de este momento. Él decapitó a los profetas, él oró, el fuego cayó en ese holocausto que estaba lleno de agua y demostró que el verdadero Dios vive y que los Baales no eran más que una mentira. Bendito sea Dios. Pero podemos ver en este pasaje un Elías derrotado, un Elías dolido, un Elías con miedo, atemorizado, un Elías que no podía ver claramente lo que Dios quería hacer con él. Él miraba hacia atrás y veía a sus compañeros asesinados y decía: solo yo he quedado, mejor me escabullo para que no me maten. Bendito sea Dios. ¿Qué es la voz? Es un sonido o manifestación audible de un sentimiento, emoción o pensamiento de una persona. En hebreo, voz se traduce literalmente como kol. Pero al referirse a la voz de Dios citaban la palabra bat kol, cuyo significado es la voz del cielo. Un eco de una voz divina que revela la voluntad, elección o juicio de Dios al hombre. En este momento Elías, allí podemos citar la palabra y darnos cuenta que él en todo su tormento, incluso había caminado ya 40 días y 40 noches, llegó a una cueva, de allí se escondió. Y dice la palabra: he aquí que Jehová pasaba. Y sucedieron una cadena de acontecimientos increíbles. Todos juntos, un viento recio que derrumbaba los montes. Imagínense ustedes cómo sería si viésemos el cerro grande que se derrumba por un soplido. Y allí Elías miraba eso. Pero Elías no se movió, no salió a ver, no salió a: Señor, heme aquí. Podemos ver que después de eso vino un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Elías supo que no estaba el Señor en ese terremoto. Luego de eso vino un fuego. Imagínese usted, amado hermano, cómo sería ver un fuego descender del cielo. Recordemos que antes el pueblo de Israel había sido guiado por una columna de fuego a la noche y una gran nube durante el día. Entonces Elías podría decir: oh, aquí está el Señor, veo la columna de fuego. Como muchas veces podríamos decir: hoy he escuchado la voz de Dios, esto voy a hacer con mi vida. Pero Elías sabía que la voz de Dios no estaba en ese torbellino de fuego. Y luego de todas estas cosas dice la palabra que tras el fuego hubo un silbo apacible y delicado. La palabra nos cita así. En el hebreo, un silbo apaciguo y delicado. Apacible y delicado significa silencio absoluto. ¿Cuántos hemos hasta buscado ese silencio? Hemos deseado apartarnos de todo y no escuchar nada.
y quedarnos allí en silencio. ¿Por qué nuestro ser desea el silencio? Se preguntará usted. Y allí Elías, cuando escuchó ese silencio, cuando sintió ese silencio, cuando se dio cuenta que todo estaba tranquilo, allí él salió y allí estaba la voz de Dios. Hay 4 voces, amado hermano, que oímos cada día, pero solo una proviene de Dios. Usted se dirá, hermano, ¿de qué está hablando? Amado hermano, cada día, en cada decisión, cada vez que nos levantamos, hay 4 voces que nos hablan, y dependiendo de qué voz oímos, es el resultado de este día. Muchos en esta mañana se levantaron y iban a venir aquí, dijeron, oh, hace mucho frío, no voy a venir. O, me siento un poco enfermo, no. O, ¿sabes? Me duelen los pies, no puedo porque hay que estar de pie. Me duelen las rodillas. O, me desperté tarde, llegaré 15 minutos tarde. Muchas voces, 4 voces. Primero, la voz del diablo. Segundo, la voz del mundo. Tercero, la voz propia. Y cuarto, la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Quizás al levantarnos, al venir a este lugar, escuchamos esas 4 voces. La del diablo, no vayas. La del mundo, fanático. La propia, estoy cansado. Y la de Dios, el que a mí viene, yo no dejo fuera. La voz del diablo es la voz del adversario, que se complace en el sufrimiento humano. Es una voz que distorsiona las decisiones, que perturba los corazones, que invade propósitos, que confunde al creyente y produce duda e incertidumbre. ¿Cuántas veces hemos quizá llegado a un cierto punto de nuestra vida donde hay 2 cosas que hacer? O tomo este camino o tomo este otro. Hay decisiones diarias que alterarán o serán el resultado, hasta puede ser eterno. Como joven, yo podría, no sé, quizás encontrarme con antiguos amigos y ellos me ofrecen, oye, ¿sabes? Tengo marihuana gratis. Supongamos que eso me cautiva. ¿Qué decisión voy a tomar? Señor, tú me redimiste, tú me salvaste, tú me lavaste, yo no voy a volver a eso. O voy a ir. Pero cuando te hacen esa pregunta, si supongamos que me hicieran esa pregunta, confundiría mi corazón. Supongamos que ese día después yo iba derecho para la iglesia y no fue a la iglesia. Supongamos que me drogué, que fumé marihuana, me pillan los carabineros, me hacen cosas en la prisión. Desvié un propósito. Y el diablo se complace, se ríe, salta, danza, porque he caído. ¿Cuántas veces hemos caído porque no nos hemos dado cuenta que el diablo allí está? Alabado sea Dios, pero me hace sentir que todos podemos conocer cuál es la voz del diablo. Nos damos cuenta, siempre nos vamos a dar cuenta cuando el enemigo quiere hacerse pasar por oveja. Pero si no estamos en una constante comunión, si nuestro espíritu no está despierto, si nuestro espíritu está apagado, me decía muchas veces a mí hace un tiempo, hermano, tiene que orar, tiene que ganar eso con oración. ¿Por qué? Porque la oración es una comunión directa con el Señor, la cual nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Las cosas son así, es sí, no, más o menos. No se trata de que, yo fallé, pero ya pasó. En mi trabajo, amado hermano,
cuando estaba almorzando, se me sentaron y me dijeron, oye, ¿tú no has tenido cosas con niñas de la iglesia? Y yo me quedé callado, preferí no contestar. Me dijeron, ¿por qué no experimentas? Miren cómo es el diablo, ¿por qué no experimentas? Deberías experimentar antes de que llegues a casarte, porque vas a llegar allí y no vas a hacer nada, y se reían. Y me decían, mira, si puedes pecar y te vas a arrepentir, si Dios es bueno. Pude oír la voz del diablo. El diablo ahí era como, mira, te lo ofrezco gratis, hace esto, Dios es bueno, su palabra dice que Él te perdonará, pero todo el alma que pecare esa morirá. Y aunque sepa la verdad y no la hago, peor va a ser. Mejor hubiera sido que no hubiera sabido. Bendito sea el Señor. En esta ocasión, volviendo a la base bíblica, Jezabel representaba la voz del diablo. Una voz que hizo temblar el corazón de Elías. Una voz que persiguió a Elías, que quería desviar el propósito de Elías. Había una victoria tremenda al haber asesinado a esos profetas de Baal. Alabado sea Dios. Y el diablo allí, me quitaste esos 400 confundidores de personas, ya voy a levantar a otros, pero me voy a encargar de ti. ¿Cuántas veces después de una oración, quizás hasta pequeña, una oración, amado hermano, desata una guerra espiritual siempre? Y el diablo no se queda quieto. Aún estando en este lugar, amado hermano, puede el enemigo estarse paseando aquí, viendo a quién le toca la palabra para después andarlo atormentando. A quién le refriego en su cara las cosas que ha hecho mal. Pero el diablo nos puede recordar lo malo que hemos hecho antes. Pero cuando él haga eso, usted recuérdele lo que el Señor hará con él. Porque el diablo ya está vencido, está condenado, no tiene nada que hacer. No hay salvación para él, por eso actúa así. Pero ¿sabe, estimado? Una vez me preguntaba, ¿por qué el Señor es así con el diablo? ¿No habrá una chance mínima de que Él se arrepienta? ¿No habrá una chance mínima de que Él sea perdonado así como nosotros? Pero el diablo no pide perdón. Por eso está como está. Y se mueve en esa jaula esperando su día. Bendito sea Dios. Así como Jezabel representaba la voz del diablo atormentando a Elías para desviar del propósito y de la voluntad de Dios a Elías, así también podemos ver a través de la palabra muchas ocasiones en que el enemigo desvió o quiso desviar de la voluntad de Dios al hombre. ¿Qué mayor ejemplo que el primero? Cuando la serpiente en el Edén, allí en Génesis capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando le hace esta pregunta, ¿acaso disculpen, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Con esa pregunta comenzó allí la confusión de Eva, allí un temor, allí una cuestión, allí una piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces hemos tenido que mirar las cosas de otra perspectiva para darnos cuenta que hay una piedra? Es como si usted tuviera un vehículo y va manejando por la carretera, supongamos que su vehículo es alto y hay un agujero. Y usted por la altura no va a poder ver el agujero. De repente, ¡pum!, queda ahí pegado, se le revienta la rueda. Si usted hubiera estado viendo las perspectivas de otra forma, hubiera visto el agujero. También nosotros, cuando estamos despreocupados, quizá me ha pasado, amado hermano, estoy con el teléfono y de repente, me estampo allí con un paloposte. Puede ser gracioso, sí, es gracioso, es doloroso también. Pero por estar con mi mirada en otra cosa, no me di cuenta del obstáculo que estaba al frente.
y por Eva poner la mirada en lo que le daría ese fruto, el conocimiento, la sabiduría, se desvió del propósito de Dios y vemos este desenlace terrible de la desobediencia al Señor. También Satanás trató de hacer caer a un siervo intachable, un siervo que padeció mucho. ¿De quién estaríamos hablando? Así es, Job. Allí podemos ver la palabra en el primer capítulo, en el versículo del 6 al 11, cuando él se presenta de entre todos los ángeles y dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tratando de incluso tentar al Señor en su presencia, entre medio de ángeles, sin temor, sin repugnancia. ¿Cuántas veces el enemigo ha levantado falso testimonio de usted? De usted, hermano, de ustedes, de mí. ¿Cuántas veces lo ha hecho solamente para arruinar? Quizás muchas, quizás una o quizás no. ¿Qué sucedió entonces? Satanás atormentó a Job. Le quitó su familia, le quitó sus bienes, le quitó todo lo que tenía. Y ahora sí Job no arremetió contra el Señor. No dijo: Señor, te abandono porque tenía todo y ahora no tengo nada. Sino que él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Por tanto sea el nombre de Jehová bendito. A veces me encuentro sin nada. A veces me digo: voy a tener que venir a la iglesia a pie porque no tengo. A veces hubo un tiempo que tomaba tecito. Casi 2 meses que solo tomaba té porque no había comida. Pero cuando me sentaba con ese tecito decía: Jehová Jireh, Dios proveerá. Gracias, Señor, porque me puedo sentar aquí, estoy saludable, puedo ver este hermoso cielo, puedo sentir tu presencia. Ese es mi gozo. ¿Cuántos se gozan de la presencia del Señor? Alabado sea el Señor. El diablo también tentó a Jesús en el ayuno de 40 días, Lucas. Esto está escrito en Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13. En 3 ocasiones allí el diablo trató de hacer caer al Señor. Y podemos ver algo que aprender en el día de hoy. El diablo nos ataca con la misma palabra. El diablo nos ataca, se disfraza de ángel de luz para confundirnos. A veces viene y dice: tengo una profecía. ¿Cuántos hemos escuchado profecías en este tiempo? Tengo un mensaje para la iglesia. Esto. Pero la voz de Dios sí nos da órdenes, pero no nos hace temblar, derretirnos de miedo en el corazón. Porque el Señor nos puede golpear mucho como oro en el crisol, pero hay un momento que ese oro que está hirviendo, que está rojo vivo, pasa al agua. Y el Señor también es así cuando habla a su pueblo. Quizás nos puede hacer ver nuestro pecado, dolernos en el pecado, pero dice: yo te perdono. Por eso, cuando veamos cosas, amado hermano, cosas que dicen ser de Dios, pongámoslo a prueba si son de Dios. Oremos al Señor: Padre, muéstrame si esto es de verdad de ti, porque no quiero estar con este miedo. Yo siento que algo raro siento. Bendito sea el Señor. Amén. También el diablo usó a Pedro para hablarle al Señor. Oh Señor, ten misericordia de ti, aparta este mal de ti, apártate de mí, Satanás, le dijo claramente. Porque Satanás habla dulce, usa a los cercanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre de también que le pase esto a Pedro. Porque así como yo puedo estar en el púlpito el día de hoy, puedo estar siendo usado por el diablo como Pedro. Y recordemos que antes de que Pedro le dijese esto, él había hecho esa confesión: tú eres mi Dios.
¿Ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Dios, tú eres el Mesías. Y el Señor le había revelado algo poderoso y después el diablo lo usó. Que el Señor nos ayude, porque debemos estar siempre con la armadura puesta. Es una cruzada, amado hermano. Es incansable. Sí, a veces no tendremos ni fuerzas ni para levantarnos, pero el Señor nos renovará las fuerzas como el águila. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo lo creo, amado hermano. Bendito sea el Señor. Hay cansancio que nos fatiga, sí. Pero cuando hay un trabajo para el Señor, hay cansancio porque he trabajado para Cristo. El Señor renueva las fuerzas instantáneamente. Bendito sea Dios. El enemigo interviene cuando se va a tomar una decisión que marcará la vida, tanto secular como espiritualmente. Ahora hablemos de la voz del mundo. ¿Qué es la voz del mundo? ¿En qué consiste la voz del mundo? ¿Qué dice el mundo? Gloria sea Dios. Para aprender a diferenciar entre las voces que invaden nuestra vida, debemos conocer e identificar cuál es la voz que está hablando a mi vida. En mi casa yo tengo un piano hermoso, con sensibilidad, suena precioso. Y yo escogí ese piano que salió caro porque el oído, la experiencia musical es idéntica y mejor a la original. Es mucho mejor que un piano original. Es un sonido original. Recuerda esa palabra, original. Quizás estoy hablando a través de este micrófono y pueden venderme un micrófono idéntico a este, pero no va a sonar igual. ¿A qué me refiero con esto? Identifiquemos las voces. ¿Es real o no es real? Yo no compré ese piano porque se veía bonito. Lo compré por el sonido que tenía. Puede verse feo, pero tiene un sonido hermoso. Y la voz de Dios puede manifestarse de muchas maneras. Puede hablarnos el Señor a través de un hermano. Puede hablarnos el Señor a través de un sueño. Puede hablarnos el Señor a través de su palabra, a través de una visión. Ahí estamos en la calle y de repente nos quebranta su presencia y el Señor habla en nuestro corazón. Y nosotros, cuando sentimos eso, sabemos que es la voz de Dios. Pero cuando viene algo parecido, supongamos, estimado oyente, que en esta iglesia, supongamos, ya los hermanos que somos, y de repente, no sé, el hermano Manuel empieza a saltar y empieza a mover la cabeza. Y empieza a... ¡ay! Si no estuviéramos en el Espíritu, amado hermano, sabríamos que eso no es de Dios. Porque el Señor manifiesta todas las cosas de una manera ordenada. Amén. De una manera conforme a lo que está sucediendo. Amén, así es, Señor. Porque, ¿qué sucedería si dentro de la iglesia de repente un hermano se levanta y empieza a dar voces que dan miedo? Unos que no conocen quizás dirían, no, el poder de Dios. No, hermano. Porque el diablo se disfraza de ángel para confundir, incluso dentro de la iglesia. Y eso sucede, ¿por qué? Porque la iglesia está en un nivel muy bajo quizás. Y la iglesia en general me incluyo. ¿Cuál es el deber de usted, de mí, de estar a cuenta con el Señor constantemente, diariamente, cada día? No apartarnos de lo que Él nos ha entregado. Muchas veces he dicho, lo vuelvo a decir, cuando el Señor nos pide vivir en perfección, Él, sabiendo que somos imperfectos, no nos está sugiriendo que vivamos al pie de la letra toda la Biblia, porque no todos conocemos la Biblia completamente, no la hemos leído, quizás no la hemos comprendido en muchos aspectos. Pero sí, el Señor nos exige que vivamos lo que entendemos, lo que conocemos, lo que Dios nos ha revelado, eso vivamos. Quizás yo llegué el día de ayer al Evangelio y sé que la salvación no es por obras. Y sé que tengo que estar constantemente delante de la presencia del Señor. Llevo una semana y no lo he hecho. ¿Estaré viviendo en perfección? No. Aunque tengo un 2% de la palabra,
en mi vida, si yo vivo el 1%, no estoy viviendo en perfección. Si yo tengo el 5% y vivo el 5%, estoy viviendo en santidad, porque vivo conforme a lo que el Señor me ha enseñado. Por eso el que más sabe, más se le demanda. En Juan capítulo 17, versículo 14 al 17 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchas veces podríamos decir, ¿cómo podría identificar la voz? ¿Cómo podría saber cuál es la voz original de Dios si jamás la he oído audiblemente? Confieso, yo no he oído audiblemente al Señor, pero sí lo he sentido en mi vida. Sí he sentido su fuego, sí he sentido su presencia, sí he sentido su dirección, sí he sentido su paz. ¿Cuántos han sentido lo mismo? Incluso más, ¿cuántas veces quizá usted en la casa o aquí mismo se ha levantado y ha danzado al Señor y ha hablado lenguas? Conocen la presencia del Señor, conocen la voz de Dios, saben cuál es su poder. Bendito sea el Señor para siempre. Tal y como expresaba el Señor en esa oración, allí Juan registra esa oración por los discípulos en el Getsemaní antes de que fuera entregado. El Señor en su oración, Él nos ha dado su palabra. Por tanto, como conocemos su palabra, que nos ha sido entregada y hoy podemos tener un ejemplar en nuestra mano, para aquellos que les cuesta escuchar o sentir o diferenciar cuál es la voz de Dios, entonces lleve todo a la Biblia. Una vez, yo le pregunté a un hermano, ¿no habrá problema si yo me junto con amigos y bebo cerveza? No me voy a curar, voy a beber un poquito más para compartir, para pasar desapercibido. Dijo, mira, le voy a decir, la Biblia no nos habla de la cerveza. Y usted dice que no se va a embriagar. Ok. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y allí me respondió, quizás la palabra no me va a hablar, no sé, quizás la palabra no habla de la pornografía, o no habla de estar viendo el televisor todo el día, o no habla de no ir a trabajar, pero sí la Biblia nos habla de cosas que se pueden usar para hacer sus ámbitos. Entonces cuando uno ora al Señor y pide palabra, el Señor me lleva a esa palabra que necesito para dirigir mi vida. Alabado sea Dios. Alábale que Él vive. Bendito sea el Señor. Pero Cristo mismo dijo en su corazón, dijo en esa oración, el mundo los aborrece. ¿Qué nos quiere decir este pasaje de la palabra? ¿Cuál es la voz del mundo? Esa era la pregunta. Bueno, aquí podemos ver a través de su palabra que el mundo aborrece, ¿qué cosa? A los que siguen su palabra, por tanto aborrecen la palabra. Entonces cuando el mundo te habla, cuando el mundo me habla a mí, es una palabra totalmente contraria a lo de Dios. Si logramos discernir esta voz, aún incluso dentro del pueblo de Dios, estaremos en una ventaja grande al tomar decisiones. Hasta el pueblo, hasta los hermanos, hasta yo podría decirle allí un consejo que no viene de Dios, que viene de mí, de mi pensamiento, y ese pensamiento puede estar rebelándose contra el Señor, quizás por ignorancia o quizás por hacer pecar a un hermano. Así como Satanás usó a Pedro, también me puede usar a mí, como le decía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Oídos prestos. ¿Qué voz está hablándome? ¿Qué voz debo dejar de oír? La voz de Satanás nos perturba, nos confunde. La voz del mundo es rebelde.
nos produce rebeldía contra el Señor. Alabado sea Dios. Ahora, la voz propia. La voz propia tiene muchas cosas que decir. Es mi pensamiento, mi naturaleza, su naturaleza, lo que usted siente, lo que usted quiere hacer. ¿Cuántas veces fui delante del Señor y dije, Padre, necesito de ti? Esa era mi voz, con una necesidad de que el Señor satisfaciera mi alma con su presencia. Como a veces puedo decir, Señor, quiero un teléfono. O Señor, quiero viajar. En una ocasión, amado hermano, el Señor me advirtió que no viajara. Dije, ya está todo listo, bien, está ordenado, ya estoy programadísimo. Como nunca me programo, pero me programé, estaba todo bien. Y vine y consulté a mis pastores para pedir su bendición. No salgo sin una bendición. ¿Cuántos salieron con su bendición para venir hasta aquí? Amén. Bendito Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. No olvidemos que el Señor está con nosotros cada día. Entonces, dije, pastores, voy a viajar este día, esta es mi programación, vuelvo este día, quiero pedir su bendición. Me dijeron, hermano, no quiero que se enoje, pero yo siento en mi corazón que no tiene que viajar. Eso es un consejo, sí, es un consejo, pero podía ser de quién, podía ser del diablo, podía ser del mundo, podría ser una opinión personal, podía venir de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es lo que debía hacer? Orar. Orar, Señor, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Es tu voz? ¿O es algo para perturbarme? Porque a la verdad, cuando me dijeron eso, yo me espanté. Dije, llevo más de un mes planificando esto para que venga y pase todo. Alabado sea Dios. Desobedecí. Y casi me quemo, hermano. Casi me quemo. Quizás que hubiera pasado en el viaje, el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Qué pasa si el Señor me hubiera dicho no vayas y yo voy igual? Y hay un accidente y pierdo mis piernas, o un brazo, o un ojo. Y yo después venir y decir, Señor, yo no te escuché. ¿Cuántas veces quizás no hemos salido con una confirmación de que Dios va con nosotros? ¿Cuántas veces hemos tenido valentía o nos faltaría valentía para decir como Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo de aquí? Somos dependientes de Cristo, somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. Somos una manada pequeña. No podemos arrancarnos por allí y ir sin nuestro pastor. Porque ¿qué sucedería? El lobo se lo come. O el lobo te daña, o quedas malherido. Como hay veces que podrías escaparte del rebaño y no suceder nada. Por eso su palabra dice que deja las 99 y va por esa una que se perdió. Bendito sea Dios. La voz propia es la voz que gobierna nuestros deseos personales. Impulsa al único deseo de lograr una meta u objetivo planteado por sí mismo, sin tomar en estima la opinión de otros. Es una voz que va con todo. Es una voz que es empoderada. Eso es la voz propia. Y yo en mi corazón en ese momento dije, no, yo voy a viajar porque yo planifiqué, porque yo quiero. La voz propia, cuando oímos nuestra propia voz, nuestro propio deseo, produce satisfacción. Produce complacencia, porque estamos haciendo lo que queremos. La palabra en Proverbio nos dice que todos son sabios en su propia opinión. Yo podría ir allá afuera y decir que las ranas vuelan y que eso es sabiduría, y yo estoy loco.
Pero para mí eso es sabiduría. Pero para los demás es, oh, ese hombre. Quizás puede sonar un ejemplo raro, pero muchas veces, llevándolo ya más a lo realista, yo podría decir, no, que yo voy a un viaje de bendición, yo voy a un viaje donde sirven a Cristo, donde voy a predicar la palabra, donde quiero que el Señor se mueva, yo quiero que Dios tenga algo personal conmigo. No, es que yo voy a un viaje que es de bendición. Pero el Señor escudriña nuestros corazones. Quizás dentro de mí está, no, pero es que voy a llegar el hermano Felipe, el joven que predica. Y ahí se va a subir al púlpito a predicar, va a salir a la calle a predicar. Y va a salir poder de Dios. Mentira, va a salir pura arrogancia. El Señor sabe qué es lo que sucederá cada vez que salimos de nuestra casa. Incluso cuando estamos dentro de ella. Él sabe qué sucederá en el día, qué haremos en el día y qué consecuencias traerá cada decisión de nuestro día a día. Quizás qué bendición hubiera traído para mi vida el Señor si yo hubiera hecho caso. Hace poco pedía la oportunidad, hermanos amados. El Señor respondió a una oración, me dio un trabajo. Bendito sea Dios. Me decían, hermano, yo siento en el Señor, tiene que dar las gracias, di las gracias por otra cosa que Dios también había hecho conmigo, pero no di gracias por ese trabajo. ¿Y Satanás qué hizo? Voy a satisfacer su voz. Voy a ordenarlo todo, porque él quiere ser guardia, él quiere tener dinero. Así que voy a acomodarle todo. Y así de fácil, de la noche a la mañana me llamaron. O sea, disculpen, yo llamé desinteresadamente. Me dijeron, mire, usted queda contratado a partir del lunes, tiene su ropa, deme su talla, está contratado, contrato indefinido, aquí y allá, son 480.000 mensual. Y yo me eché para atrás, amado. Y yo dije, oh Señor, tú sí me bendices. Porque estaba en ignorancia, no había identificado que esa voz no era de Dios. Cuando se lo conté a algunos, se dieron cuenta inmediatamente que no era de Dios, pero yo no me daba cuenta. Cuán importante es identificar la voz del maligno cada día, en cada cosa, hasta lo que vemos en el teléfono, con quién nos quiere perturbar, con quién nos quiere quitar, apartar del propósito. Si yo hubiera aceptado ese trabajo, no estaría en este día aquí. No estaría de pie aquí, estaría haciendo guardia ya, quizás cansado. ¿O qué pasa si el primer día, puñalada, por un mechón? No lo sé. Y reconozco que me fue difícil decir que no. Porque yo decía, pero Señor, es que debo dinero aquí. Señor, como decía, tú proveerás. ¿Cuántos pueden decir? Tú proveerás. Bendito sea Dios. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El Señor nos llama a estar en el Espíritu, sí, pero aquí hay una advertencia clara de no oír, no hacerle caso, no prestar allí atención a todo lo que yo quiero, porque todo lo que yo quiero es de la carne y no es bueno. A Dios no se sirve con buenas intenciones. Por ejemplo, Usa, cuando el arca del Señor se iba a caer, él fue a atajarla, tocó el arca y cayó muerto. La intención de Usa no era transgredir al Señor, era que no se dañara el arca del Señor. Pero cuando Dios dice algo, es sí, sí, no, no. No tenía que él tocar el arca, pero lo hizo igual. ¿Por qué? Porque no pensó antes de actuar. ¿Cuántas veces uno no piensa antes de actuar? Alabado sea Dios.
Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo puedo tener buenas intenciones, pero de ahí a hacerlo, quizás puedo hacer algo contrariamente a una bendición. Quizás yo puedo invitar con mucha alegría, con mucho gozo, esto es delicado, a alguien que está en la calle. Alguien, sabes, te invito a mi casa, pero en mi casa está mi hermano pequeño. Y quizás, no sé, una niña más pequeña. Debo ser prudente. Es delicado. Muchas veces la buena intención destruye también un propósito. Por eso es necesario que todo, absolutamente todo, hasta cuando vamos a dormir, decimos: Señor, está en tus manos mi descanso. Que no se duerma mi corazón, que mi espíritu esté despierto, presto a tu voz. Si quieres hablarme de noche, gloria a Dios. Si quieres darme un sueño, gloria a Dios. Si quieres llevarme a predicar el día de mañana sin que yo me haya dado cuenta, o si mañana me darás una impresionante noticia, gloria a tu nombre. Pero tengamos cuidado de no oír nuestra propia voz. Porque la voz propia produce satisfacción, porque los deseos son personales. Hemos hablado de 3 voces, falta una voz, la más importante. No porque sea la última, es la menor de todas, es la mayor de todas, la definitiva, la última palabra. La voz de Dios. Una voz que penetra el corazón. Una voz que transforma la vida. Una voz que quita el pecado, una voz que nos aparta del mal. Esa Bat Kol, que significa la voz que viene del cielo, en hebreo. Esa voz divina, el eco santo de un Dios que expresa consejo, dirección, ley y amor en la vida del creyente. La voz perfecta de Dios que revela su voluntad para con el creyente. Se hace manifiesta de manera notoria y evidente. Aunque la voz de Dios se hace manifiesta de diferentes formas por medio del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos quizás en esta mañana les cuesta oír la voz de Dios? Usted sabe lo que sucede en su corazón. Yo sé lo que pasa en mi corazón. Y ser humilde al decir, también me cuesta entender, diferenciar, oír la voz de Dios. Pero ¿cómo puedo ser obediente al Señor si no escucho su voz? ¿Cómo puedo seguir el consejo de Dios si no escucho su voz? La voz de Dios está en su palabra. ¿Cómo podré transformar mi vida después de un encuentro con Cristo si yo no voy, leo, estudio la palabra, si no oro? ¿Qué podríamos esperar? Que la iglesia tenga un clamor tremendo, que haya fuego en la iglesia si no escuchamos ni buscamos la voz de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude. Sabemos que esta palabra, cuando es predicada, también es para mi vida. Yo no vengo a señalarle con un dedo, porque usted y el Señor sabe lo que está sucediendo en su vida. Y sabe, lo mejor, lo que veo yo aquí, es que es tremendamente bueno de que quizás sea joven, porque no le voy a hablar de una multitud de experiencias. Yo solamente tengo la palabra para predicarle a usted. Y lo que Dios quiere hablarle. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no caerán, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén, así es, Señor. ¿Habrá lobos en este lugar? ¿O hay ovejas en este lugar? ¿Habrán hijos de Dios?
o habrán personas que ni siquiera aman a Dios. ¿Estamos aquí por amor y temor al Señor? ¿O estamos aquí por cumplir para que no digan nada de mí? Yo me gozo, amados, porque habemos más de dos. Amén. Amén, así es. Aunque hayan tres, el otro día me di cuenta que habían tres aquí. Yo podría haber entristecido mi corazón, pero habían tres que adoraban a Dios, que buscaban el rostro del Señor, y el Señor les bendijo. Amén. Muchas veces buscamos la bendición de Dios. Señor, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Cuántos nos han dicho durante esta semana y la semana pasada sobre las peticiones del Señor que nos afanamos tanto? Me he afanado tanto en pedirle, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, aquí, Señor, allá. ¿Y en qué momento me he detenido y he tomado en cuenta que la oración es una conversación? ¿En qué momento he dicho, yo me tengo que callar, tengo que menguar para que Él crezca en mí? Sí, Señor. Santo. ¿En qué momento le damos un espacio al Señor? Señor, ¿qué quieres decirme? Señor, presento mi día, presento lo que he hecho en este día. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? Mientras aún estemos vivos, hay que mejorar Amén. a la estatura de Cristo. Sí, Señor. Sí, Señor. El Señor, si analizamos su vida, Él oía constantemente la voz de Dios. ¿Con qué? Con una vida de oración. Temor al Señor. Bendito sea el Señor. La palabra es la profecía mayor. Es la que junto a la oración nos revela la búsqueda ante el Señor para discernir mejor. Ante nuestro diario vivir, la oración nos da un hábito que nos lleva a la santificación. Amén. El buscar y querer sentir la voz de Dios nos ayuda a apartarnos del mundo, a apartarnos del propósito del diablo, a apartarnos del barranco y seguir por el camino. El camino es angosto y muchas veces estamos ciegos, pero el Señor nos dice dónde pisar. Pon tu pie allí, no pongas tu pie allí, retira tu vida de ese lugar, devuélvete, no vayas, o ve aquí, hay que orar por esta persona, por este hermano. En la palabra también los apóstoles querían ir a predicar a Jerusalén, Pablo quería predicar a Jerusalén, y el Espíritu se lo impidió. Y era el apóstol Pablo. Pero él oyó la voz de Dios, hizo caso a la voz de Dios. No era el tiempo aún de que él padeciera de tal manera hasta la muerte por Cristo. En una ocasión casi medio muerto lo dejaron, lo apartaron de la ciudad y medio muerto fue y siguió predicando. Porque la voz del Señor le imponía necesidad de que tenía que predicar la palabra. Así como la voz del Señor cada día nos impone necesidad de que debemos estar a cuentas porque Él viene pronto. Amén, Señor. ¿Cuántas veces quizás hemos ya el diario vivir bien, gloria a Dios, he estado bien, gracias Señor, y de repente me detengo y miro al cielo? Y dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántos han podido quizás allí oír la voz de la creación del Señor como le glorifica? Uno ve y se queda pasmado, amado hermano. A mí me encanta mirar el cielo. Quizás uno puede tirarme la talla, uy, veo maripositas. No, yo veo los cielos y veo que Cristo viene. Yo veo los cielos y veo que mi redención está cerca. Yo veo los cielos y me preocupo. Porque digo, no estoy bien con el Señor, tengo que esforzarme más. Cuando uno ve fútbol americano o tenis, etcétera, cualquier juego, se dan cuenta que en el último tiempo como que le ponen más empeño. Por ejemplo, en una carrera, no sé, 3 horas trotando, corriendo, quedan 100 metros y veo el del lado y pongo todo lo que me queda en ese último tramo. Hemos puesto todo lo que nos queda, todo lo que somos
En este último tramo, que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga. Amén. 4 voces y el espíritu del hombre. No vea la hora, amado hermano, porque me falta mucho, recién empecé. Gloria a Dios. La voz de Dios produce seguridad. Primero, seguridad. Señor, voy a viajar. Yo deseo tu bendición. Yo quiero ir en orden. Y siento seguridad en mi corazón. Quizás no es una palabra de un sí, hijo. Que a veces me gustaría escuchar ahí la voz tronadora del Señor. A veces me gustaría temblar ante su presencia. Pero lo único que siento es una caricia en mi corazón, una aprobación. Señor, hay punto de prédica la próxima semana. Yo quiero ir. Y siento seguridad. Siento el respaldo de Dios. Cuando uno está en la voluntad de Dios, cuando sigue la voz de Dios, hay respaldo del Señor. Amén. Sí, Señor. Te sujeta de su mano el Señor, te lleva. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Amén. Así es, Dios. No sé cuántos aquí, no sé si ustedes han tenido hijos, pero aquí los que tienen niños saben que cuando llevan al pequeño, recién está aprendiendo a caminar, lo llevan de la mano allí por el camino planito. Y cuando el niño se está metiendo por las piedras, lo toman en brazos y se lo llevan al camino de nuevo. ¿Es cierto? Así es. ¿Por qué? Porque cuidan al niño. Así también el Señor, cuando oramos, Padre, quiero ir ahí a ese lugar, los pequeños dicen, y uno entiende, quiere caminar. Uno con gemidos indecibles le dice al Señor, quiero caminar contigo. Y el Señor nos toma de su mano y cuando nos ve que vamos a tropezar, no, devuelves. El Señor, mi Dios, es celoso. Amén. Puede desbaratar algo que podía ser grande para nosotros en un momento. Yo hace un tiempo estuve en una relación cristiana, pero el Señor es celoso y ya no estoy en esa relación. Y me dolió mucho, lo admito, me dolió demasiado. Decía, ¡ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero el Señor no me quería lejos de Él. Él sabía, conocía mi oración. Y Él me dijo, no querías que te tomara de la mano, no querías que te llevara por el camino, y ahora quieres que te suelte para que te revuelques en las piedras. El Señor no quiere que te dañes, no quiere que se dañe, no quiere que se lastime. Imagínense cuánto sufrió el Señor allí, cuánto se dolió su corazón al ver cómo flagelaban al Señor. Cuando lo crucificaron, cómo Él se aguantaba todo ese dolor. Se le veían hasta las costillas. Imagínense latigazos que desprendían su carne. Pero aún así el dolor que tenía Jesucristo, el dolor que sentía en su alma, en su corazón, era mayor que el dolor de su cuerpo. Porque estaba cargando el pecado del hombre y estaba sintiendo esa separación que uno tiene cuando peca. Y nuestro Señor no quiere que sintamos esa separación. No quiere que tengamos que pasemos por ese vaivén. Es como si nos metiéramos en una barca en medio de una tormenta en el mar. Nos va a zarandear, nos va a golpear fuerte, nos va a fatigar y nos podemos hundir. El espíritu del hombre es el espíritu que proviene de Dios, que nos permite vivir. Bendito sea el Señor. Nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Bendito sea el Señor. Creo que soy mejor profesor que el pastor. Gloria a Dios. Es a través del mismo espíritu que también podemos discernir las huestes espirituales. Si no tuviéramos espíritu, no podríamos sentir el espíritu de Dios, no podríamos darnos cuenta de un espíritu maligno. Es como si usted
no tuviera teléfono y tratara de comunicarse a voces con alguien que está en el cerro. No se puede. Pero si usted tiene el medio para poder comunicarse con esa persona, por muy lejos que esté, va a poder. Los cielos no pueden contener al Señor. Es más grande que la suma de todos ellos. Y aún así Él nos sopló aliento de vida y nos dio espíritu, el espíritu del hombre, para que pudiéramos tener una manera de contactarnos con Él. El espíritu gime delante del Señor, habla hacia el Señor. El Espíritu lo hace dentro de nosotros cuando escuchamos su palabra, cuando somos reprendidos quizás, cuando nos consuela, sentimos en el Espíritu esa caricia. Nuestra alma está encargada de nuestros sentimientos, de nuestro pensamiento, de todo eso. Pero estamos hablando del Espíritu del hombre. Como decía, el Espíritu nos permite comunicarnos con el Señor. Y es la parte más delicada e importante dentro de nosotros. Bendito sea Dios, porque sin Espíritu no nos podemos comunicar con el Señor. Y sabemos que sin Espíritu estamos muertos. Una vez escuché un testimonio de una mujer que quería tener un hijo y era satanista. Invocó demonios, hizo un pacto con el diablo y el diablo le dio un hijo, pero el hijo nació muerto. Porque el espíritu solamente viene de Dios. El diablo no puede dar espíritu. Alabado sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Alabado sea el Señor. Es bueno que estén notando allí la palabra, es muy bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, sí, Señor. Todo nuestro ser, todo lo que somos rendidos a los pies de Jesús. Así es, sí, Señor. Es hermoso. Sabemos lo que sucederá si lo hacemos, pero no es fácil. Y estamos aquí no porque el Evangelio sea fácil, aunque su palabra dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Y ahora nos encontramos quizás con una contradicción. Pero créame, amado hermano, que cuando vivimos el día a día y terminamos cansados, al igual que los demás, nosotros tenemos un reposo, una paz, un gozo. Gozo porque tenemos al amado. Gozo porque Cristo está con nosotros. Gozo porque fuimos lavados y perdonados por su sangre. Cuando el Señor nos pide santidad, no solo... Hoy, Señor, tengo una mala letra, no. Cuando el Señor nos pide santidad, no solo nos pide buscar su rostro, sino que debemos aprender a llevar nuestra vida al Padre y aprender a oír su voz. Es allí cuando usamos el Espíritu. El alma controla y tiene potestad sobre nuestras emociones. El cuerpo es el organismo delicado y único que contiene el espíritu y el alma. El espíritu es el que puede percibir todo lo que tiene relación con el espíritu. Influye en las emociones, pero no las gobierna. ¿Cuántos han leído ese salmo que dice: me derramé ante la presencia del Señor? Allí que se derramó el salmista, que derramó su espíritu delante del Señor. Hay muchos tipos de espíritu. Todos tenemos uno. Un par de ejemplos sería un espíritu endurecido, un espíritu amargado, un espíritu angustiado, un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, un espíritu afable y apacible. Y así podríamos seguir. Hay muchos tipos de espíritu. El espíritu del hombre necesita ser gobernado. Es una parte sensible de nosotros que necesita de lo mejor. Y lo mejor no viene de la voz del mundo, ni la voz del diablo, ni a complacer nuestra propia voz, sino que viene cuando oímos la voz del Padre.
Bendito sea Dios. Por eso el Espíritu puede reaccionar conforme a lo que hagamos. Dios es Espíritu y nosotros al tomar decisiones limitamos que el Espíritu, que el alma, que nuestra propia voz gobierne las decisiones. ¿Qué es lo que puede hacer el Señor con su Espíritu? ¿Qué es lo que puede hacer el Señor con mi espíritu? Él puede despertar nuestro espíritu. Él puede despertar lo que somos. Recuerden, yo recuerdo allí la otra vez que compartía la palabra en Ageo, que el Señor había despertado el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo para que trabajaran en su obra. Porque tenían un espíritu angustiado, tenían un espíritu triste. Pero no era el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no se entristece, no se apaga, no está allí con la llama baja. El Espíritu de Dios es fuego. Lo que el Señor puede hacer con nuestro espíritu es examinar lo que somos. Puede darnos un nuevo espíritu. Podríamos decir que el Señor cambie nuestro corazón. El espíritu también es sensible a los cambios. Bendito sea Dios. Así como por causa de Dios el espíritu puede ser cambiado a santidad, el espíritu también puede ser influenciado por otras potestades. Nuestro espíritu es como un muro blanco y la pintura del Señor es un hermoso dibujo, pero la pintura de Satanás son unos horribles grafitis. Lo cierto es que ese muro blanco está disponible para que cualquiera de los dos altere su verdadero estado, que es limpio, llano. Lo que necesitamos, amado hermano, es que el Señor nos marque, que el Señor marque lo que somos. Y que el Señor cambie nuestro espíritu, que puede ser rebelde, por santidad. Bendito sea el Señor. Amén. Tengo una pregunta en este día. Ya, ¿qué hora es? En esta tarde, bendito sea el Señor. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están cansados? ¿Todos? ¿El hermano los fatiga mucho? Gloria a Dios. Es necesaria la palabra, amado hermano. Entiendo que canse. Yo también me cansé cuando prediqué. Disculpen, yo también me canso, sí, cuando predico, pero también cuando preparé esta palabra. También estaba allí, cuando los ojos se me caían casi. Pero decía, Señor, esta palabra es una bendición. Porque es necesario que aprendamos a oír la voz del Padre. Es importante. ¿Cuál de estas 4 voces oiremos para dirigir nuestro espíritu? Bendito sea el Señor. Póngase en pie, amado hermano. ¿Cuántos sienten allí que un frío helado en sus piernas que baja? Quizás un frío en su espalda. Pero ¿cuántos quieren quitar eso y sentir el fuego de Dios? Un fuego que cambia. Quizás no lo sienta aquí, pero cuando llegue a su casa puede sentirlo también. Porque estamos en este lugar consagrado para el Señor, para adorarle, pero en todo lugar el Señor se manifiesta, porque Él rompió el velo y nos hizo templo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, bendito en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, por esta bendita palabra, Señor. Cuán importante es oír tu voz, detenernos, Señor, y escucharte, escuchar lo que tú dices, lo que quieres que hagamos, Señor. Padre, perdónanos porque hemos apartado nuestra mirada de tu palabra muchas veces. Señor,
Escudriña nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro mirar, Padre, cada decisión, cada camino, Señor, que sea guiado por tu voz. Estructura tú, Señor, con tu voz, con tu guianza, Padre, el edificio, Señor, como nuestro capataz, sobre la roca que es Jesucristo. Señor, te damos las gracias. Te doy las gracias, Padre, por entregarme esta palabra, Señor. Padre, apártanos de las malas decisiones. Apártanos, Señor, de todo lo que no proviene de ti. Mi Dios, sabemos que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Él logró hacerlo, Señor, con Adán y Eva en el comienzo, y hoy estamos en un mundo lleno de maldad. Pero no queremos involucrarnos con el mundo, sino que queremos oír tu voz. Padre, ayúdanos a identificar cuál es tu verdadera voz. Cuando nos hable quizá un hermano, cuando nos hable quizá un predicador, quizás alguien que venga de lejos a decirnos algo, todo lo pongamos, Señor, a prueba y que seas tú mostrándonos si es verdadero o no. Padre, es necesario que en este tiempo tengamos tu dirección única. Padre, usa a mis hermanos que están en este lugar, a los que no han podido venir, a los que no han venido, Señor. Usa tus instrumentos, usa tu iglesia para que hablen lo que tu voz ha dicho, Señor. Padre, llévanos a nuestro hogar y háblanos, Señor. Enséñanos, Padre, a oír, a tener paciencia, Señor. Tu palabra dice, pronto para oír, tardo para hablar. Señor, ayúdanos a dejar de hablar tanto y escuchar lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que seas tú sellando esta palabra en nuestro corazón, que no se olvide, Señor, porque es algo importante, Padre, como toda la palabra que es predicada, Señor. Señor, sella tu palabra como tú marcas, Señor, tu ley en las piedras. Así marca, Señor, talla en nuestro corazón tu ley. Padre, en el nombre de Jesús pido tu unción, tu bendición, Señor, sobre nosotros, Padre, que hemos dejado de oírte. Señor, redímenos, Padre, con tu gracia. Te lo pedimos, Padre, dirígenos hacia ti, Señor, para un día estar ante tu presencia y adorarte con libertad aún mayor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites estar en esta casa con libertad, Padre, con gozo, Señor. Si hay algún alma en esta tarde, Señor, que se siente contristada, Padre, que se sienta allí, que está lejos de ti, Señor, seas tú redimiéndole, Padre, seas tú enseñándole el camino, Señor. Habla con tu voz y ten misericordia, Señor. Tú sabes cómo hablarás, Padre, tú sabes cómo entendemos. Señor, no merecemos ni un poco de tu gracia, pero aún así, habiendo experimentado, Señor, tu gracia, tenemos sed de ti, Señor. Queremos más de ti, Padre. En el nombre de Jesús pido tu bendición, Señor, para la gloria de tu nombre, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Alabado sea el Señor, mi hermano.